el programa Los Periodistas que transmiten el canal de YouTube y que transmiten el canal de YouTube que se llama Sin embargo al aire, un programa de enorme audiencia, y tenemos muchísimo interés, y le agradecemos a Álvaro Delgado que nos tome la llamada para conversar de un asunto que ha abordado recientemente, lo publicó en su videocolumna que publica en Sin embargo, y es el tema de los pasivos fiscales que tiene Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en su espacio y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, nos haces un resumen de esto que abordaste en tu videocolumna que publicas en Sin embargo, pero que también abordaste el lunes en la conferencia de prensa que ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana. Fuiste y le preguntaste sobre cuánto debe exactamente y por qué incluso le ofrecía una rebaja, una quita exactamente, y el presidente se extendió muchísimo en la respuesta que te dio, y es interesante porque de alguna manera ofrece un resumen. Entiendo que también se volvió a abordar esta mañana. Entonces, ¿nos haces un resumen, sí, Álvaro? Mira, primero, yo publico un reportaje el domingo. Así es. Sin embargo, MX. Cualquier persona que esté interesada en el asunto puede entrar al portal MX y ahí va a encontrar el reportaje, digamos. Primero, hace que yo vaya a la conferencia de prensa del presidente el lunes en la mañana. Luego, sobre eso publico mi columna, que se publica los martes. Y yo hoy regreso a la conferencia de prensa, no tanto ya para preguntar, sino para conocer el compromiso que hizo el presidente López Obrador en la conferencia de mañana de lunes. Porque el lunes, porque yo publico el domingo un reportaje en el que acredito que las deudas de Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, ascienden a 67,000 millones de pesos. 67,000. Esta información no se sabía. Yo la revelo el domingo porque se tenía conocimiento de una deuda que estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en septiembre del año pasado la Corte resolvió devolver el expediente a tribunales colegiados, y era una deuda al 2018 que ascendía a 26,000 millones de pesos. Era una cantidad inmensa, pero con actualizaciones, según la información oficial que yo tenía, que yo obtuve para mi reportaje, era de 33,000 millones de pesos. Pero lo que yo revelé también el domingo en mi reportaje fue que había otra deuda de que en su conjunto suma 40,000 millones de pesos. Yo sé que para el auditorio y para ustedes mismos, pues suena de pronto descomunal la cantidad de dinero. Pero ¿por qué es descomunal? Efectivamente, la deuda que no ha pagado en impuestos Ricardo Salinas Pliego. Por eso consideré que era importante ir el lunes a la conferencia de prensa y tuve la oportunidad de preguntarle al presidente, dándole detalles de lo que fue mi reportaje, y preguntarle a ver, presidente. Primero, ¿usted qué información tiene? ¿Cuál es la cantidad adicional a la que yo estoy acreditando? Uno. Y dos, ¿está usted dispuesto a hacerle quitas como lo informó que le había hecho al propio Salinas Pliego? Y es ahí cuando el presidente, concluyo, dice, a ver, yo no voy a especular, vengan el próximo miércoles los titulares del SAT y la procuradora fiscal para que me den los datos. Y eso fue lo que ocurrió el día de hoy, lo cual es de enorme relevancia, no solamente para para el Grupo Salinas ni para el gobierno. Yo creo que es muy útil para todos los mexicanos.
Álvaro, solo digamos como en contexto, para la audiencia, supongo que la mayoría identifica a Ricardo Salinas Pliego, pero estamos hablando del dueño de Televisión Azteca, también del grupo Electra, y también tiene otras concesiones como concesiones mineras. El adeudo que hoy confirman las autoridades del sistema de administración tributaria, del titular Antonio Martínez, de 63 mil millones de pesos, ¿es por el conjunto de sus empresas, TV Azteca, Grupo Electra, o no sé si haya... Son 4 empresas nada más. Uh-huh. El grupo Salinas integra 20 empresas. Es un conglomerado económico más allá de lo mediático. Es poder económico, es poder mediático de Ricardo Salinas Pliego. Claro que es conocido por la televisión, pero también administra, como sabíamos, un club de golf en Huatulco, uh-huh. Tiene equipos de fútbol. Bueno, no solamente el Mazatlán, también es socio del Atlas de Guadalajara. Es decir, es un oligarca, es un hombre muy rico, pero también es un hombre que no paga impuestos. Claro. Y esto me parece que es inaceptable, y los periodistas estamos también para informar que el poder económico y el poder mediático tiene privilegios en este país que son inaceptables. Ahora, esta, digamos, revelación que tú haces en el reportaje del domingo, que abundas con tu columna y con tus comparecencias y en las conferencias de prensa, hoy, como dices, es importante porque la autoridad más alta tributaria, el titular del sistema de administración tributaria y la procuradora fiscal, admiten este adeudo, pero informan si hay recursos para asegurarse y obligar a Ricardo Salinas a que pague estos impuestos, Álvaro. Debe haberlos. A ver, hoy lo que ha quedado de manifiesto, por si alguna duda quedaba a partir del reportaje que yo he publicado el domingo, es que ya Ricardo Salinas Pliego está expuesto como un enorme deudor, el principal deudor de impuestos en México, que está combatiendo en tribunales esa deuda para evitar pagarla. Parte de esa deuda, la mayor parte viene desde el gobierno de Felipe Calderón, luego Enrique Peña Nieto. Los mayores adeudos vienen desde entonces, no en este gobierno. En este gobierno solamente son 10 mil millones de pesos, que de cualquier manera es un dineral. Uh-huh. Bueno, lo está combatiendo en tribunales, ya ha recurrido a la Suprema Corte, y ahora los que deben decidir si el monto total de lo que debe es lo que debe pagar, o puede haber algunas deducciones que se le hagan. Pero aquí ya no hay ninguna duda de lo que debe, y no ha pagado, eso también es importante decirlo, ni un solo centavo de todo ese adeudo que viene desde el 2008. ¿Qué tal, Álvaro? Te saluda Jesús Estrada, un gusto saludarte. Justo quería preguntarte eso, ¿qué ha pagado? Porque según escuché esta mañana el director del SAT lo que decía, en el actual gobierno, que es donde ha pagado, me imagino, lo que ha pagado el Grupo Salinas son 4,000 millones de pesos aproximadamente. 4,800 millones. Y eso porque 2,000 fueron a través de una auditoría, pero eso es lo que ha pagado. ¿Qué pagó en los gobiernos anteriores de Calderón y de Peña Nieto? Bueno, antes de 2013 había un régimen conocido como de consolidación fiscal, que era muy benéfico para los empresarios porque les convenía a los que tenían varias empresas, porque unas las creaban hasta para que generaran pérdidas y eso les permitía pagar menos impuestos de las que sí ganaban. Este régimen desapareció en 2013, pero todavía Ricardo Salinas Pliego fue a tribunales para impugnar impuestos que debía pagar y que él alegaba que eran indebidos porque, aunque había desaparecido el régimen de consolidación fiscal, todavía tenían derecho él a descontar. Bueno,
lo que trato de ser lo menos rebuscado posible, Sí. porque los terminajos fiscales y jurídicos a veces hacen que se confundan las cosas. Así es. Ordinariamente tienen que pagar las personas físicas y las personas morales. Ujú. Las personas físicas, como seguramente les pasa a ustedes todos y a quienes nos escuchan, pues tenemos que declarar cada mes. Yo presento mis declaraciones cada mes y cada mes pago. Podría dejar de pagar y entonces se van generando créditos fiscales. Yo puedo decir después, yo puedo decir después, ¿sabe qué? Ese crédito no lo reconozco porque me compré un coche y puedo deducirlo. Al final de cuentas, si yo no quiero pagar, me voy a tribunales y prefiero gastarla en abogados antes que pagar lo que debo. Para por lo menos pagar pues lo que le pago al abogado para que me defienda y una buena parte de lo que yo me niego a pagar. Es que ese es el esquema de evasión, de ilusión que ha empleado Ricardo Salinas Pliego para no pagar. Se hace tonto, dice, es que aquí tengo cosas que compré y que esas deben deducirse y por tanto no voy a pagar Exacto. nada. Y entonces contrata ejércitos de abogados que están litigando en tribunales y la autoridad no lo puede cobrar porque presenta un recurso y otro y además intimida pues a los jueces. Claro. Y eso es lo que ha conducido hasta ahora y ha acumulado una deuda de 63 mil millones de pesos. Yo publiqué que eran 67 mil millones de pesos en mi reportaje el domingo. Sí, hubo una diferencia de unos millones porque ya había pagado otros después de años también de litigios. Uno de ellos por 2.700 millones después de 7 años de estar impugnando los tribunales. Y eso es lo que le ha apostado siempre Ricardo Salinas Pliego, porque además tiene un poder mediático que intimida pues no solamente a las autoridades, sino a los medios y a los periodistas. Así es. Álvaro, te quiero pedir un favor. Nos gustaría hacerte más, un par de preguntas más, pero tenemos que hacer un corte de identificación de estación. ¿Nos aguantas un minuto y volvemos con la entrevista? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos al corte. Cosa Pública 2.0. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo en lo personal pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. Volvemos a Cosa Pública 2.0, volvemos en esta charla con Álvaro Delgado, periodista de Sin Embargo, que presentó este reportaje donde se confirma la alta cantidad de deuda fiscal que tiene Ricardo Salinas Pliego, este poderoso empresario mexicano. Álvaro, gracias por estar de vuelta con nosotros y quisimos poner este fragmento con las declaraciones de Ricardo Salinas, justo para preguntarte sobre tema, esta postura retadora que se niega, que dice que ha pagado cantidades obscenas y a pesar de que hablan de amigos y también López Obrador se refiere con deferencia, pues es una actitud retadora. ¿Cómo te explicas esta postura que está asumiendo Ricardo Salinas Pliego? Salinas Pliego siempre ha sido un personaje prepotente, insolente, vulgar. Es evidente en el uso de su cuenta de X que insulta a todas las personas. Uh-huh. Hoy mismo, a mí después de que yo llego a la mañana a Palacio Nacional y digo que voy a informar sobre las deudas de Salinas Pliego, pues pone ahí vulgaridades.
Y la verdad es que eso a mí no me importa. Lo que importa es, al final de cuentas, los hechos. Salinas Pliego está acostumbrado a someter a autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo y del Judicial. Bueno, simplemente hay que recordar la conducta tan fascista que asumió cuando fue asesinado un empleado suyo, el cómico Francisco Stanley, en 1998, cuando el gobernador de la Ciudad de México era Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, llamó realmente a deponer al gobierno. Y así ha actuado siempre. Con López Obrador ha tenido una relación buena, pues porque de alguna manera en el 2006 no formó parte, por lo menos tan ostensiblemente, de la estrategia de fraude. Pero pues se hicieron amigos, Andrés Manuel lo llama amigo, y el lunes que yo fui a la conferencia de prensa dije, pues sí, su amigo. Uh-huh. Y yo critiqué, yo escribí, cuando el presidente dijo que no había aceptado la propuesta de quita de 8,000 millones de pesos, yo escribí que era un enjuague del presidente López Obrador con Salinas Pliego. Hoy, por cierto, lo citó, le dice, pues sí, Álvaro dijo que había sido obsceno, que había sido un enjuague. Pues sí, así como lo escribí. Al final de cuentas, todo eso ha servido para lo fundamental, y lo fundamental es que la sociedad mexicana sepa que hay un magnate de los medios de comunicación y de otros negocios. Así es, Total Play, entre otros. Los impuestos, simplemente. Así es. Álvaro Delgado, esta postura de Ricardo Salinas se ha dado paso a ciertas especulaciones de si estaría buscando una postulación política, una eventual candidatura, si no ahora más adelante, una especie de empresarios que se han metido a política desde posturas muy de derecha, muy de defensa de un ultracapitalismo, como lo ha venido haciendo, y por ahí también se ha empezado a explorar la serie de vínculos que ha tejido, de invitaciones que ha hecho, del financiamiento a ciertas fundaciones, como esta consultora Atlas, y que Atlas Network. Exactamente, esta red con la que de algún modo se identifica con una postura que en el mundo defiende el capitalismo, defiende los privilegios, defiende el clasismo, como manifiesta y públicamente lo hace Ricardo Salinas Pliego. ¿Ves por ahí una eventual, postulación política de Ricardo Salinas Pliego? No lo veo, porque ya no le da la edad. Aunque yo lo que digo, lo escribí en la mañana, bueno, todavía Xóchitl Gálvez puede renunciar y podría entrar como candidato emergente Ricardo Salinas Pliego, pero lo veo difícil, también porque es un hombre ya mayor de edad. Claro, nunca hay que descartar nada. Yo creo que a él le convendría, sería bueno que asumiera el liderazgo de la oposición. Pues lo hace ya otro oligarca, Claudio X González. Pues una vez que se junten, finalmente defienden los mismos intereses. Aquí el asunto es si los mexicanos, no solamente las autoridades, van a dejarse intimidar por un oligarca obsceno que dice que paga impuestos. Pues no nos faltaba que no, sí paga los impuestos personales, dice, y sus empresas también. Pues no, sus empresas no pagan todo lo que deben, y lo que deben son hoy 63,000 millones de pesos. Álvaro Delgado, una última pregunta de mi parte es: ¿qué va a suceder en cuanto a las relaciones con el gobierno, con el amigo López Obrador, específicamente pues Salinas Pliego, aunque está todavía en el consejo de empresarios, ¿no?, de asesores? Y eso ya no funciona, ya no pinta. Y el tema amistoso,
No, Sí. hoy mismo el presidente dice una cosa que a mí me llamó también mucho la atención. Cuando le pregunto a un colega, oiga, ¿y va a volver a reunirse para negociar? Y dijo, no. Ahora que lo resuelva el Poder Judicial. Y efectivamente, lo va a tener que resolver el Poder Judicial porque en tribunales están todos estos litigios y, por supuesto, lo importante es que también la autoridad hacendaria, el SAT y la Procuraduría Fiscal combatan con todos los recursos lo que no quiere pagar Ricardo Salinas Pliego. Álvaro Delgado, ¿te parece que este caso, de si no prospera, si el actual gobierno no logra que Ricardo Salinas, este magnate prepotente, como bien lo describes, no pague todos sus impuestos, sería un fracaso de este postulado que tiene López Obrador? Dice primero los pobres, pero también que su propósito de este gobierno es la separación entre poder político y poder económico, y que eventualmente este caso sería algo que demuestra que el poder económico sigue teniendo una enorme influencia en el poder político. No, es un caso muy particular porque hay que recordar que han pagado decenas de miles de millones de pesos los grandes contribuyentes: Televisa, Inbursa, Walmart, FEMSA. O sea, Bimbo. sí ha habido en ese sentido un cambio radical respecto a otros gobiernos. En el caso de Salinas Pliego, es el rebelde, y claro que hubiera sido una aberración, una claudicación, diría yo, de López Obrador, el haber el haber evitado cobrárselos. Bueno, pero si no presionamos los medios y los periodistas, pues no se sabría. Por eso yo digo, a mí no me importa si le parece o no le parece al presidente de México, o si le parece o no le parece a Salinas Pliego. Yo tengo un deber, si yo tengo una información que es de interés público, como es la deuda de Ricardo Salinas Pliego, pues estoy obligado a darla a conocer y preguntarle a la autoridad por qué diablos no se le cobra a este individuo. Así es. Muy bien, Álvaro, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y dedicado este tiempo para explicarnos pues, lo que has publicado en tu reportaje, y también lo que has preguntado al presidente, y las respuestas que has obtenido, y que por lo menos ya confirman, como se informó esta mañana, que debe 63,000 millones de pesos Ricardo Salinas Pliego. Muchas gracias. Sí, pero eso, nosotros somos un medio muy pequeñito, pero pues, hacemos lo que nos corresponde. Así es, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Igual, gracias Álvaro Delgado Gómez, muchas gracias. Gracias. Director de investigaciones del portal de Sin Embargo. Por supuesto que los invitamos a leer y a seguir este portal. Nosotros nos nutrimos mucho de los reportajes, de las notas que aparecen en este medio, que dice pequeñito, pero creo que tiene una buena influencia digamos, en el nuevo periodismo mexicano que se hace desde estas plataformas, y un periodismo de análisis y de investigación bastante importante. Y también vamos a compartir en nuestras redes sociales justamente tanto el reportaje, la columna, como la nota actual. Y bueno, solamente un ejemplo de la vulgaridad de este personaje, Ricardo Salinas Pliego. Interactúa Vicente Serrano, que tiene el portal Sin Censura, y le dice: cállese gordo maricón. Es la respuesta, es el lenguaje vulgar de este tipo pedestre de Ricardo Salinas Pliego, que le encanta, entre otras cosas, presumir sus lujos, presumir sus yates. De hecho, en su misma cuenta de Twitter dice: imaginémonos cosas chingonas, y pone la imagen de un yate que seguramente cuesta lo que le llevaría sacar la vida adelante 10 millones de personas. Así de impresentable es este tipo, y qué bueno que se desnuden, y ojalá realmente el Estado llegue hasta sus últimas consecuencias, y si no paga, incluso que lo lleve a la cárcel, donde debería estar, si no cumple con lo que debería ser. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y sigue temporada de libros y luego la programación habitual, y a que también quede invitado a que mañana nos acompañe en otra emisión de Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de cada día. Hasta mañana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.